Estás en el Valle de los Tercos, Silicon Valley en español. Yo soy Diego, periodista, y mi amigo Fernando es experto en startups. Te traemos a los latinos que compiten en la capital mundial de la innovación. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com. Hoy, en el Valle de los Tercos, un emprendedor español que pasó más de 7 años en el desierto tratando de arrancar su compañía. Y en nuestro caso pues no había una diferencia entre estar desempleado en lo que estamos haciendo. Desde el punto de vista de los familiares, estás en tu casa jugando al ordenador. La historia tiene final feliz. Daniel y su cofundadora vendieron Bitnami a la gigante VMware en 2019 y hoy nos cuenta por qué decidieron bajarse triunfalmente del barco emprendedor después de 15 años de sacrificios. Si pudieras comunicarte con tu propio ser, el que estaba allá en la sala de tu casa en Sevilla hace 15 años, ¿qué es lo primero que le dirías? Yo diría una de dos cosas. Una es, no lo hagas. Soy Diego Graglia y con Fernando Franco te traemos el podcast de Silicon Valley en español. Daniel López es el cofundador y CEO de Bitnami, que es un startup de cloud que comenzó en Sevilla, con presencia en Estados Unidos, y que fue recientemente adquirida por la gran empresa ya bastante bien conocida como VMware. Que es una empresa de muchísimos miles de empleados. 25.000, 30.000 empleados. Ok. Para empezar, no entrevistamos muchos españoles. Nos cuesta bastante encontrarlos acá en Silicon Valley como emprendedores. Sí hay bastantes ejecutivos de tech españoles. Pero encima uno que haya vendido su empresa a una gigante de Silicon Valley me parece bastante impresionante. Sí, entonces creo que sería como la tercera persona de España que hemos tenido en el podcast. Contentos por ese sentido, y es reciente que vendió la empresa, lo cual no es común que quieran hablar tan poco tiempo después de haber vendido. Sí. Y pues hay varios puntos, ¿no? Obviamente queremos hablar acerca de esa adquisición, de la compra, de la venta de Bitnami hacia VMware. Todo ese proceso, el recorrido. Y creo que hay otro punto ahí también, que es que él primero fue empleado acá cuando vino a Silicon Valley. Entonces es como hemos tenido más de 50 episodios publicados y pocas personas nos han hablado de las dos épocas del boom de Silicon Valley. Estás hablando de la época del .com, ¿no? De los fines del siglo pasado e inicios de este, cuando estalló la primera burbuja de internet, ¿no? Que es la innombrable. Es como decir Voldemort. Acá no en se puede Silicon mencionar. Valley no se puede decir el .com, la época del .com. Así que Daniel tiene una perspectiva para contarnos qué pasó en esa época y qué pasa ahora y comparar las dos también. Te aclaramos que esta entrevista la grabamos antes de que existiera la pandemia del coronavirus. Daniel López nos contó que vino a Silicon Valley en los años 90, en lugar de seguir su doctorado, y decidió lanzarse como emprendedor desde la sala de su casa en Sevilla, aunque siempre enfocado en el mercado de Estados Unidos. Su familia pensaba que estaba desempleado, y la verdad es que por 7 años no estaba tan lejos de eso, hasta que por fin su suerte cambió. Lo más parecido de tener un momento en la compañía que cambió el rumbo, que nos aceleró, fue el hecho de participar en Y Combinator. Y justo creo que fue una semana antes de tener la entrevista, firmamos un contrato muy grande con Microsoft, que fue casi una ronda de funding, y eso es lo que nosotros nos permitió escalar. ¿En qué año entraron a YC? Noviembre del 2012 es cuando hicimos la entrevista, y me acuerdo porque mi cofundadora acababa de tener un niño. Hicimos la entrevista una semana después de ya tener el niño, y de hecho estamos negociando el contrato con Microsoft y firmándolo, y ella camino del paritorio estaba con el teléfono, para una película. Y de hecho yo me acuerdo porque estaba en una de estas reuniones, estaba aporreando la mesa. Claro, yo me imagino la reacción que tendría la gente de Microsoft que estaba negociando con nosotros, de tener esta señora, esta mujer embarazada de 8 meses y medio, aporreando la mesa, diciendo que esto tiene que ser así, tiene que ser asado. Nos quedamos todos en silencio un poco, pero... Claro, ¿cómo le discutís? Claro, tenía razón. Y no, la verdad es que eso no lo sabe mucha gente. Sabe la gente de Bitnami, pero fuera no lo sabe mucha gente. Fue que nosotros el acuerdo lo cerramos con Satya Nadella, que entonces no era CEO, yo no sabía quién era. Yo sabía que era importante porque al entrar en la habitación
la postura de todo el mundo cambió. Todo el mundo se puso súper recto, mirando, hacía un gesto con la mano y todo el mundo miraba la mano. Y digo, no sé quién es, pero tiene que ser jefe aquí. Entonces le comentamos un poco lo que estamos haciendo y dijo, me encanta, make it happen. A la persona que estaba allí. Entonces, claro, no te deja una buena posición negociadora que tu jefe te diga, me encanta, make it happen, ¿no? Entonces, lo aprovecharon. Sí, lo aprovechamos porque, claro, nosotros nos agarramos lo que hiciera falta. La verdad es que hicimos muy buen trabajo porque, claro, te sale una oportunidad así, lo dejas todo y lo intentas hacer. Y luego, bueno, pues también cerramos contratos con Google y demás y todo eso vinieron después. Y ya, pero vamos, eso estamos hablando del año 2012, que fueron casi 7-8 años de travesía del desierto. Por aquel entonces ya éramos 12 personas, con lo cual ya teníamos una facturación importante, pero aún así eso lo más cercano a un punto de inflexión. Luego el resto es una batalla diaria y ganas algunas, pierdes algunas y es como... Al haber crecido orgánicamente, no recibimos inversión hasta Y Combinator, pues no hay momentos así que cambien, ¿no? Que te aceleren. Claro, porque la gente ahora podrá ver que acabaste de vender tu empresa a VMware y no se imagina que cuando arrancaste ni siquiera el emprendedor estaba de moda, ¿no? No era lo que es hoy. Al menos en lo que es España, ¿no? De lo que he mencionado, es complicado volverte, no estar ganando dinero sino perdiéndolo, mientras todo el mundo alrededor, bueno, pues parece que tiene una carrera de éxito o es funcionario o digamos cosas que están identificadas con tener éxito. Y en nuestro caso pues no había una diferencia entre estar desempleado en lo que estamos haciendo. Desde el punto de vista de los familiares estás en tu casa jugando al ordenador, ¿no? Y bueno, pues aquí es una de las cosas que la gente no valora, es la red de soporte que hay de estar en San Francisco, donde la gente en general es bastante, que te apoya bastante, mientras que en España, cuando nosotros estábamos empezando, las preguntas que todo el mundo te hacía es ¿cuántas personas sois y cuánto facturáis? Y soy yo y mi amigo Jesús, somos dos, y facturamos $0, ¿no? Entonces la gente literalmente te dejaba hablar, o sea, se cambiaba y se iba a otro sitio. Cuando aquí la pregunta que te hacían cuando estaba empezando no es cuánto sois, cuánto facturas, sino, bueno, a lo mejor si te pregunta cuánto sois, pero dices, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué? Porque Instagram eran 4 gatos y por lo menos existe la posibilidad de que si tienes una idea buena y crece, tienes el entorno alrededor que te permite crecer. Entonces hay mucha gente que apoya y luego, bueno, pues algunas de estas veces no funciona y sí que se le puede echar en cara de que el positivismo, todo el mundo es crushing it, todo es awesome y no es así. Hay una parte complicada, pero eso sí existe ese soporte aquí en Silicon Valley. Y entonces, ¿en qué momento Bitnami se empieza a convertir más en una empresa de Silicon Valley, digamos? Porque me decías que tiene oficinas acá, allá. Nosotros... siempre en nuestra delusion, nosotros siempre creíamos que éramos una empresa de Silicon Valley y no nos dimos cuenta hasta que no vinimos aquí a Y Combinator. Es una opinión que hay mucha gente que no entiende o no quiere entenderla, que hay una razón por la que las empresas están aquí. Y si no estás aquí, se te ve como un outsider o como un turista. Entonces, lo que nosotros pensábamos, ¿no? Somos una empresa de Silicon Valley que está basada en España, todos nuestros clientes están aquí, estamos aquí 4 o 5 meses del año, pero al no tener la sede aquí, al no estar uno de los fundadores continuamente aquí, se nos veía como turistas. Solo fue después de pasar por Y Combinator y abrir una oficina aquí y contratar a gente aquí que cambió esa percepción. Bueno, a día de hoy todavía gente cree que yo vivo en España y yo llevo viviendo aquí básicamente 9 años. Nuestras hijas han nacido aquí, somos ciudadanos y tenemos la vida aquí. Yo creo que fue a raíz de Y Combinator es cuando la percepción desde fuera fue de que éramos una empresa del ecosistema. ¿Y qué significa cuando la gente te ve como turista? O sea, ¿en qué impacta? Es una cosa sutil, por ejemplo, el hecho de nosotros no levantamos financiación o miramos en su día levantar financiación y demás. Es muy difícil levantar financiación si tú no tienes estar localizado aquí, al menos para el tipo de compañía de infraestructura y demás. No tienes que
estar toda la compañía. El Silicon Valley también tiene unos costes muy elevados y es muy competitivo, es brutalmente competitivo, pero al menos sí lo que tiene que ser uno de los fundadores, marketing, ventas, hay cierto talento que solo puedes tener aquí. Entonces, lo he escuchado algunas veces, el Mallet Strategy, donde tienes la parte de business aquí y ingeniería la tienes en otra parte, y eso sí lo hacen bastante, pero tienes que tener una presencia aquí para poder hablar con inversores. Entonces, levantar dinero o incluso con los propios clientes. Nuestros clientes son empresas como Amazon, Google, Microsoft. Entonces, ciertos días que estamos haciendo con ellos que eran de millones de dólares, llega un momento en que tener reuniones en Starbucks o tener reuniones siempre a sus oficinas doesn't cut it. Quieren ir a ver tu oficina, quieren un poco como tocar las paredes, ¿no? Ver que estás allí, ver que no, con quién lo están haciendo. Y eso, a lo mejor hay otro tipo de empresas donde eso no ocurre, pero en nuestro caso, pues sí marcó una noche y el día. Y es una cosa que no nos dimos cuenta hasta que no estuvimos aquí. Y bueno, si hay alguien que está en el mismo espacio, al menos que considere que a pesar de que tiene unos costes elevados, pues puede ser necesario tener una presencia aquí. Sobre todo si están empezando a tener tracción o tus clientes están aquí o ciertos hires están aquí, el tener una oficina y no simplemente estar viajando aquí. ¿Y con qué dinero pusieron esa presencia en Silicon Valley? ¿Con qué recursos? ¿De quién era? ¿Era el propio? Al principio eran nuestros ahorros. Nos endeudamos con el dinero que yo había ganado aquí, pues básicamente nuestros ahorros propios y no pagando. Yo durante, creo que fueron, los primeros 6 años de la empresa, no recibí dinero. Vivíamos como estudiantes básicamente, ¿no? Y el resto fue simplemente con el revenue de ingresos de clientes. ¿Tus colegas ahora, tus peers acá en Silicon Valley, te creen la historia de que tenemos empresas así bootstrapped? Porque es poco común, ¿no? No, y no solo eso, sino el éxito que hemos llegado a tener en términos de revenue, ¿no? Que cuando se vendió estamos en 8 cifras de revenue recurrente, ¿no? Que es una cosa significativa, ¿no? Que todo el mundo me hacía mucha gracia porque hay compañías, ¿no? Que yo sabía que tenían una fracción del revenue y te miraban como, bueno, esa lifestyle company. Y yo me reía, no decía nada. Digo, lifestyle company, si tengo 10 veces el revenue que tú tienes, ¿no? Y entonces, bueno, pues una de las ventajas de ver a lo largo del tiempo o estar tanto tiempo es, has visto pasar mucha gente que está en la curva del hype, que levanta muchísimo dinero y luego se la pega. ¿Por qué? Porque el levantar mucho dinero no está correlado necesariamente con el éxito. Hay empresas que sí, y te acelera y tiene sentido. Yo no le estoy diciendo a la gente que tiene que bootstrap la company. De hecho, si yo empezara desde cero sabiendo lo que se hace ahora, probablemente levantaría dinero. No fue la estrategia correcta. Pero tampoco el levantar mucho dinero no es garantía de éxito, como lo sabe WeWork y como lo saben otras compañías, ¿no? Entonces lo que estás diciendo es que cada ronda de capital que no levantaste la pagaste con estrés y con canas, básicamente. Efectivamente, y con pelo. Yo tenía más pelo cuando empecé. Y entonces nosotros el algoritmo, entre comillas, que usamos mi cofundadora y yo, Erika, era: ¿podemos seguir creciendo al ritmo que nosotros queremos crecer sin levantar dinero? Y durante la mayor parte de la vida de la empresa, sí, seguimos, o bien estábamos creciendo a un ritmo muy bueno, de doblando revenues cada año, sin necesidad de tener inversión externa, o bien no crecíamos, pero tampoco sabíamos por qué. El tener más dinero no nos iba a cambiar la vida, tenemos que encontrar el producto. Y lo bueno que tiene el estar perdiendo dinero al principio, el estar invirtiendo tus ahorros, el no tener clientes, que te agudiza mucho es el hambre, te agudiza mucho el enfocarte en hacer un problema que tiene el cliente. ¿Por qué? Porque si el dinero viene del cliente, tú te enfocas todo a hacer un buen producto para el cliente. Si el dinero viene de inversores, es muy tentador enfocar y optimizar para levantar la siguiente ronda de inversión. Que algunas veces eso está correlado en crear valor a la empresa y otras veces está correlado en levantar otra ronda de inversión. Es como un juego de música, de sillas musicales, donde en un momento dado viene una recesión o viene algo y para. Eso yo a mí lo había visto, o parte por lo que habíamos seguido ese approach, es yo había estado aquí durante el primer .com. Entonces yo creo que hay una diferencia entre los emprendedores que vivieron aquello
y los traumas que crearon, y la gente que solo ha vivido, digamos, las vacas gordas, ¿no? O gente que nunca han tenido problemas para levantar. Yo he trabajado para compañías que quebraron o tuvieron que despedir a la mitad de la gente o tuvieron muchísimos problemas, no porque la compañía en sí estuviese haciendo cosas que no tuviesen valor intrínseco, sino porque es que cuando se seca el venture capital, se seca. Entonces, si tú tienes un buen modelo de negocio, pues puedes seguir continuando, y si no, pues tienes problemas. Entonces, probablemente si empezara desde cero, sí levantaría para acelerar ciertas cosas y poder llegar donde estamos en 5 años en vez de en 15, pero claro, es muy fácil retroactivamente el tomar ese tipo de decisiones. Y sí, lo que todo el mundo nos agradece es que las entrevistas del Valle de los Tercos son distintas. Te traen información sin filtro, sin lentes color de rosa, directo desde Silicon Valley. Y son en español, con los latinos, españoles y otros hispanohablantes más destacados del Valle. Para que esta fuente única de conocimiento siga existiendo, pasa hoy por nuestra cuenta de Patreon a dejarnos unos $1 por mes. Súmate a los oyentes premium que nos ayudan a seguir vivos y además recibe recompensas de contenido extra. Patreon.com/tercos. Y como siempre, gracias totales. Seguimos la conversación con Daniel López, que nos relata algo muy poco común. Cómo construyó y vendió una empresa casi totalmente bootstrapeada, o sea, sin inversión de capital, y la buena recompensa que esto les trajo a fundadores y empleados. Sí, nosotros tuvimos inversión de Y Combinator, pasamos por la aceleradora, y luego levantamos $1,1 millones de angels que queríamos tener involucrado en la compañía. Pero no nos hacía falta, de hecho no llegamos a tocar ese dinero. Es un dinero que lo guardamos ahí por si venían vacas flacas o rainy day. Era más que nada acceso al talento de los inversionistas. Efectivamente. Como sabréis aquí, en el momento que aquí hay un submundo, en el momento que empieza la gente, te salen asesores, conseguidores, y yo creo que el mejor asesor es el que invierte en la compañía, porque te digo, son gente como Elad Gil, que es una persona como Y Combinator. Nosotros probablemente seamos de las empresas más pequeñitas que ha invertido, pero siempre que lo hemos necesitado ha estado allí para nosotros. Y bueno, si tiene uno la oportunidad de que participe en la compañía y involucrarlo, pues es de locos no hacerlo, ¿no? Tiene este libro que se llama The High Growth Handbook, que es perfecto, ¿no? Y bueno, tener acceso a ese tipo de conocimientos o una consulta cuando llegas a momentos de, oye, ¿vendo la compañía? ¿No vendo la compañía? Cosas estratégicas. Si lo tienes bootstrap, no tienes acceso a ese tipo de consejos de alguien que está alineado con lo que tú quieres. Y lo que estabas diciendo antes de grabar es que este hecho de que fueron bootstrap hasta el final y que solo tenían unos pocos inversionistas terminó siendo muy buena ganancia para los empleados y los fundadores, ¿no? Que es muy raro que tengan tanta propiedad de la empresa cuando se vende, ¿no? Claro, básicamente el 90 y tantos % de la compañía pertenecía a fundadores y a empleados, y aparte, pues incluso los empleados que tenían no se ha diluido a lo largo del tiempo con más rondas de inversión. Y bueno, pues eso pesa. Tener algo que está generando mucho cash, que es un negocio que va bien y que no tienes por qué vender o no tienes por qué levantar, significa que en el momento que quieras levantar una ronda de inversión o el momento que alguien venga a comprar, pues estás en una posición de fuerza, que normalmente las compañías no suelen estarlo, ¿no? Ya sabemos que no podemos hablar de las cifras de la operación y todo eso, pero tus empleados ¿se pudieron comprar una moto, un auto, una casa o un yate? Dependiendo, cada uno. Hay gente que ha estado con nosotros durante muchísimo tiempo y obviamente, bueno, pues esas personas han sido recompensadas mucho más que a lo mejor gente que... Como que les cambia la vida, básicamente. Sí, pero yo creo también, y es una de las cosas que pesó mucho en nosotros en irnos a VMware, le cambia la vida también profesionalmente. El hecho de ahora de ser parte de una compañía grande, el hecho de poder ahora seguir avanzando en sus carreras
dentro de lo que es la compañía, que además yo creo que parecía desde fuera y ahora que lo estamos viviendo es una muy buena compañía para la que trabajar. ¿Dónde empieza la historia de la venta? ¿Cómo te enteraste que VMware estaba interesado? Nosotros empezamos haciendo otra cosa llamada Bitrock y Bitnami fue como un side project que además yo insistí mucho que se llamara bitnami.org porque nunca la íbamos a vender, nunca va a ser una parte comercial y luego, bueno, pues resultó que a pesar de proactivamente no dedicarle tiempo, estaba creciendo exponencialmente sin dedicarle tiempo. Bueno, pues decidimos reorientar la empresa, pero siempre hemos tenido interés. Lo que sí seguimos el consejo de Y Combinator y demás, bueno, sí hablamos algo, pero no queríamos distraernos, ¿no? Y nos gustaba lo que estamos haciendo, creíamos que podíamos seguir creciendo la compañía y nunca hubo nada que nos interesara desde el punto de vista de vender la compañía en ese momento, ¿no? Si alguien hubiera venido con una oferta que no podíamos rechazar, pues probablemente no la hubiéramos rechazado, la hubiéramos cogido, ¿no? Pero no eran cosas que fuesen interesantes, bien porque no les interesaba la oficina de Sevilla, bien porque solo les interesaba una parte de lo que estamos haciendo y demás. Nosotros, ahora que estamos evolucionando hacia el Enterprise, es cuando nos dimos cuenta que no podemos seguir creciendo orgánicamente, sino que tenemos que contratar una fuerza de ventas de Enterprise, contratar un marketing de Enterprise y que además no hay garantía de que lo hiciésemos bien al principio, con lo cual tienes que levantar mucho dinero. Entonces, durante ese proceso de levantar capital, se interesaron en nosotros muchos de nuestros clientes en invertir. Amazon, Microsoft, Google, VMware. Y nosotros en un momento dado decidimos que no íbamos a aceptar inversión de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque si aceptas inversión de VMware, el resto de cloud providers se puede echar para atrás. Si aceptas inversión de Amazon, que estaba muy interesado en invertir, VMware no quiere ser cliente tuyo, entonces decidimos mantener lo que se llaman strategics, no tenerlo. También hay otra serie de downsides, ¿no? Pero decidimos no hacerlo. Y ahí fue donde hubo un trigger, algo en lo que ellos decidieron que esto estaba alineado con, de hecho, por lo visto ya lo habían pensado varias veces, y decidieron, oye, antes de que levantéis la ronda de inversión, que tenemos un term sheet para levantar la ronda de inversión, decidieron preventivamente el hacer una oferta antes de que ya, una vez que ya empiezas a levantar dinero y empiezas a tener gente en el board y tal, pues ya empiezas otro ciclo y entonces ya el precio que tienes que pagar es mucho mayor y hay mucha más incertidumbre de si lo vas a poder hacer. Entonces ahí es donde, digamos, durante el proceso de fundraising es donde lo pausamos para explorar el ir a VMware. ¿En qué cambió el cálculo para ustedes como fundadores? De decir, ahora sí vamos a considerarlo en serio. Fueron dos cosas. Una, el hecho de que entendíamos muy bien que el levantar dinero nos ponía en un path donde no íbamos a tener el control. Y yo me sorprende mucho cuando la gente levanta dinero y luego le echa la culpa a los evil capitalists o los inversores que han obligado a hacer. Bueno, tú sabías o deberías de saber si levantas dinero que estás cediendo control. Entonces, es un cálculo que tienes que hacer. Entonces, nosotros entendíamos que iba a ser un cálculo que teníamos que hacer y, bueno, pues es el momento para explorar todas las opciones. ¿Por qué? Porque después, a lo mejor yo quiero vender la compañía. Yo conozco a muchos amigos, o al menos conocidos del mundo, donde le han ofrecido cantidades que les cambian la vida completamente a ellos y a sus empleados y los inversores no les han dejado el vender la compañía. Y luego esa compañía ha quebrado. Luego hay otras veces que esa compañía pues ha ido muy bien y han ganado mucho más, pero hay otras veces que ha quebrado, ¿no? Y entonces sabemos que era un punto de inflexión y tenemos que tomar una decisión. Que no era una cosa que esa oferta estaría disponible 6 meses o un año después, a lo mejor lo estaba, pero ya no sería nuestra decisión. Luego lo siguiente fue que la estrategia que nosotros queríamos seguir y la estrategia de VMware estaban muy alineadas. Estaban alineadas al 90 y tantos %, que no es normal. Normalmente con una empresa más pequeñita y una empresa más grande, pues las estrategias son diferentes. En nuestro caso son estrategias de multicloud y tanto los productos como los clientes, como todo, encajaba. Y luego, finalmente, y esto es lo principal, nosotros nos quitamos el gorro de fundadores y nos pusimos, y somos, aparte de fundadores, somos los principales inversores de Bitnami. Vamos a levantar todo este dinero, decenas de millones de dólares, para crear una fuerza de ventas, crear una fuerza de marketing y en el mejor de los casos, dentro de 3-4 años, tener una fracción de la base de usuarios de VMware, introduciendo mucho más riesgo
Y luego el 10% de una empresa de $1 billón es lo mismo que el 90% de una empresa de 100 millones. Entonces, no estaba alineado lo que es la certeza de hacerlo ahora versus qué es lo que va a pasar en el mejor de los casos, dentro de 3-4 años, cuando no haya levantado esa ronda, sino haya levantado 2 o 3 rondas, que es lo que suele ocurrir, ¿no? De hecho, nuestra primera ronda iba a ser una ronda B, porque no habíamos tenido ni... Sí, claro. Todos los inversores de Series A veían los números, veían las cosas y decían, ya no soy Series A, soy Series B, ¿no? Ahora lo explicaste muy bien en términos estratégicos y de negocio, pero en términos humanos también era... Me paso 3-4 años de estrés construyendo esta fuerza de ventas, enterprise y todo eso, contratando a la gente correcta, no equivocándome, o por fin me puedo relajar un poquito, tener mi recompensa, pero también tener cierta certidumbre, otro ritmo, ¿no? Es que además nosotros todos no hemos llegado aquí sabiéndolo todo. De hecho, hemos cometido todos los errores del libro unas veces, 2 o 3 veces, ¿no? La gente nos dice, no cometas el mismo error 2 veces, no hemos cometido 3-4 veces, no aprendemos, ¿no? Entonces, no sabemos, nosotros no hemos creado ni escalado una fuerza de ventas, entonces la incertidumbre de no saberlo versus la certeza de tenerlo. Y luego también hemos hablado de, oye, ¿qué es lo que va a ocurrir a nivel macro? Yo hemos pasado por eso y nadie te garantiza que aunque tú lo hagas perfectamente, ejecutes el plan, no cambie las condiciones macroeconómicas. Pues eso también influyó, ¿no? De, oye, otros 3-4 años para, en el mejor de los casos, acabar económicamente más o menos en el mismo sitio. Claro. Por cómo funciona la economía de la inversión. O sea que no te quedaba ninguna espinita por ahí de decir, no, vamos a la aventura, sigamos nosotros solos. Y es una cosa que no sabía hasta que no llegas y lo pasas, que es realmente lo que te motiva. Y hay mucha gente cuando compra la empresa y demás, y dice, ahora podemos conseguir nuestra visión, pero dentro de una compañía más grande, y un año después cierran, acaban el producto y demás, ¿no? Y para mí era muy importante eso, que las visiones y las estrategias estuviesen alineadas, y eso ocurrió y sigue ocurriendo, y ahora que estamos dentro es así. Y entonces, bueno, pues tenía bastante certeza en el caso de VMware en particular, no en el caso de otra gente que sí estaba también interesada, no fue el único, digamos, compañía que estaba interesada, no puedo hablar de las otras, pero en algunos casos eran cantidades mayores o que como fundadores, pues, económicamente hubiera sido mejor, pero no estaban tan alineadas para el resto del equipo, no estaban tan alineadas como la estrategia. Entonces, a mí lo que me motiva es poder seguir con esa visión que tenemos de Vietnam y de llevarla a cabo y poder acelerar eso. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el trade-off ahí? Bueno, pues que si llegamos a, como es la idea, a que Vietnam esté generando $100 millones de revenue, y es el número mágico en el que la gente luego hace la IPO, pues que los beneficios no son para nosotros, los beneficios irán para VMware. Pero es un trade-off que hay que ponerlo en contexto. Es precisamente porque somos parte de VMware, es mucho más probable que eso ocurra. Y si nosotros hubiéramos seguido independientemente, pues la probabilidad de que eso ocurra pues es muy pequeña, porque hay muy pocas compañías que lleguen a hacer IPO. En el peor de los casos, que dentro de un año tu producto no exista más porque VMware tomó una decisión estratégica, ¿cuál sería tu conclusión? Pues tendría un cabreo bastante grande, yo creo que una desilusión. Pero precisamente por eso es muy poco probable. O sea, no hay nada certeza, porque todas las cosas pueden cambiar, pero es muy poco probable, y una gran parte de las conversaciones que tuvimos y de lo que a nosotros nos llevó a tomar esta decisión es que las estrategias están alineadas. La gente puede cambiar. A mí me pueden despedir de VMware, me puede atropellar un camión, pero siempre y cuando las estrategias estén alineadas alrededor de Kubernetes, alrededor de multicloud, alrededor de otros temas que no puedo hablar, que están alineados, es muy complicado que no seamos parte. El problema viene cuando son adquisiciones de, yo qué sé, VMware en su día compró una empresa de correo electrónico, y a los 3 años, ¿qué tiene que ver la infraestructura con el correo electrónico? WeWork ha comprado en su día una empresa que hace piscinas de olas de surf, porque al fundador le gusta el surf. Eso no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé lo que pasará con esa empresa, pero probablemente no está alineado con la estrategia de WeWork, sea cual sea la estrategia, no sé cuál es. Pero sería una decepción, pero precisamente por eso es, para maximizar que eso no ocurra, es por lo que decidimos tomar ese paso. ¿Qué es lo que más extrañas y qué es lo que más te gusta de esta etapa?
Pues es una pregunta que no me he hecho. Creo que me tengo que empezar a hacer ahora. Ha sido tan enfocado en lo que es la integración que no me he dado cuenta. Yo lo que extraño ahora mismo es, y espero que sea transicional, hemos estado tan involucrados en lo que es la integración, en los sistemas, en transferir los clientes, hoy estoy todavía migrando dominios de correos y cosas así, que el día a día de la empresa se ha paralizado un poco. Al menos lo que son mis reportes, no estoy teniendo one-on-ones con la gente, estoy abandonando un poco mis responsabilidades y ahora, a partir de ahora, al cabo de 3 meses, es ahora cuando estamos empezando a salir debajo del agua y estoy empezando, digamos, a retomar un poco la estructura y ponerla. Pero espero que eso sea puntual. No hay tantas cosas que echo de menos y me sorprende porque yo esperaba que iba a ser una sensación rara o que no sé si eso cambiará dentro de un año, pero ahora mismo influye mucho, creo, el hecho de que hayamos mantenido intacto lo que es Bitnami, la marca, los clientes, los proyectos, solo que ahora somos parte de una compañía más grande y no hay muchas cosas que echa de menos ahora mismo. Lo que sí tiene el hecho de estar en una empresa más grande, bueno, es la seguridad, ¿no? De que te permite, siendo la persona paranoica que yo soy y teniendo una startup, siempre hay todo tipo de cosas reales e imaginarias que pueden matar a la empresa. Entonces ya no tienes esa angustia vital de que puede ocurrir algo que pueda matar a la empresa, se reemplaza por otro tipo de presiones y ahora tienes unos presupuestos y tienes unos go-outs y como todo, ¿no? Tienes que cumplirlos, pero ya no es la angustia vital de que la empresa pueda desaparecer, ¿no? Sabiendo que no eres muy optimista y positivo por lo que dices, te hago esta pregunta. Si pudieras comunicarte con tu propio ser, el que estaba ya en la sala de tu casa en Sevilla hace 15 años, ¿qué es lo primero que le dirías? Lo he pensado alguna vez, porque me lo han preguntado. Yo diría una de dos cosas. Una es, no lo hagas, porque lo que yo he sacrificado a nivel personal, a nivel de... Yo hay, que creo, una década casi que he perdido personalmente, o al menos 5 años que no es sin vida. O no lo hagas y sigue. Yo tenía oferta de trabajo de Google en el año 2003, 2004. Podía haberme ido a trabajar a Google, con lo cual no sé lo que valdrían las acciones, pero bastante. O podía haber tenido una carrera profesional bastante buena independientemente y probablemente financieramente no creo que esté en el mismo nivel, pero bueno, no estaría mal, ¿no? O el poder decir todo va a ir bien. Al final va a acabar bien, porque la incertidumbre, lo que consume a las personas que no son optimistas yo quiero decir, no es que no sea optimista, que soy un optimista bien informado, ¿no? Es que no lo sabes. Es que yo estoy aquí contándote lo bien que me ha ido, nos ha cambiado la vida, los empleados también les ha cambiado la vida a muchos, o al menos están ganando más dinero y tienen una perspectiva profesional que no tenían hace un año, pero hay gente que ha hecho exactamente lo mismo que yo y que no levantaron dinero o se les cayó el cliente un minuto antes o no sé, hay ciertas situaciones donde no tuvieron esa pizca de suerte o no estaban en el momento adecuado o no tuvieron ese contrato con Microsoft. Si no, ese día no le hubiéramos gustado a Satya Nadella, pues a lo mejor no hubiéramos tenido, si no nos hubieran cogido en Y Combinator. No lo sé, es que ha habido puntos de inflexión o ciertas cosas que hacen que cambien. Y entonces, claro, esa persona viene a un podcast y no te cuenta su historia, pero que hacer lo que yo estoy diciendo o hartarte de trabajar, hay gente que se harta de trabajar y acaba arruinado. De hecho, nosotros hubo varios momentos en los que yo creía que íbamos a estar arruinados. Entonces, quitarte esa losa, saber que todos esos sacrificios van a valer para algo, yo creo que me hubiera quitado el 90 y tantos % del estrés, porque es la incertidumbre, no es el trabajo duro. Y lo mismo ocurre con, yo qué sé, los boxeadores, los cantantes, los pintores. Si tú eres un cantante que está haciendo sus inicios y estás viviendo en la calle y estás día a día y haciendo todas estas cosas, pero sabes que al final, dentro de X años, pues va a ser el ganador de Operación Triunfo, América Got Talent, lo que sea, pues dices, vale la pena. Pero hay mucha gente que hace todo eso y no tiene éxito. Entonces, bueno, pues tienes que vivir, digamos, con esa incertidumbre, ¿no? Muchas gracias por sumarte al Valle de los Tercos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Entonces empezó en la sala de su casa en Sevilla y en chanclas, escribiendo código en la computadora. Terminó llevando lo que es técnicamente una especie de filial de una empresa estadounidense a Sevilla, porque ahora la oficina que era de Bitnami es de VMware en Sevilla, ¿no? Qué historia impresionante. Sí, creo que algo que vale la pena resaltar, y se lo pregunté durante la entrevista, fue ¿con dinero de quién, no? Y con permiso de quién chingados te veniste a Estados Unidos? Porque el 99.9% de los emprendedores de habla hispana vienen por dinero para venirse a Estados Unidos, vienen a pedir dinero a inversionistas. Claro. O piden dinero en sus países para venir acá. Este cabrón se vino con su con lo que estaba ahorro, generando de su propia empresa. De su propia empresa. Entonces, eso es el bootstrapping máximo. Máximo marca, o sea, nivel hardcore el haber hecho eso. Yo no me esperaba. Y ¿sabes qué? Me quedo con la respuesta final sobre... Porque viéndolo en persona tiene sus canitas y tiene sus... Como él dice, tiene menos pelo que antes. No te lo vende como qué historia de éxito la mía, no cambiaría nada, sino... capaz que sí, lo haría diferente y me estresaría un poco menos. Como dirían en Estados Unidos, he did it the hard way. Sí. Y le funcionó. Entonces él dice, bueno, si me hubiera podido haber quitado todo ese estrés de haber sabido que la íbamos a hacer, que lo íbamos a lograr, pues hubiera estado toda madre. Porque, ¿sabes por qué? Porque a lo largo del camino él ha visto a sus pares quedarse en el camino y no llegar. A los otros que también lo están haciendo de la manera difícil. Y ahí se quedan. Entonces, no hay garantías para el éxito, no hay receta. No, incluso él lo menciona y me gustó, que él dice, mi fórmula no es la perfecta y me cuesta mucho trabajo decirle a la gente qué hacer. Hay gente mejor que lo ha hecho mejor y le fue peor. Y se quedó tirada en el camino. Entonces yo en realidad me sorprendió mucho, yo no sabía eso de él, que se habían venido con sus propios recursos. Eso se me hace brutal. ¿Te estás emocionando? Me estoy chinito. Toca. Chinito. Tengo la piel chinita. ¿Cómo dicen en Argentina? ¿No dicen así? Tengo la piel de gallina. Ah, también de gallina, pero como me gusta gallina. La piel de gallina. La piel china. El Valle de los Tercos es el podcast que te trae el quién es quién de Silicon Valley en español cada 2 semanas desde 2016. Nos encuentras en elvalledelostercos.com. Gracias a Argenis León y la agencia de marketing digital Mood por armar el sitio. Encuéntralos en mood-agency.com. Agradecemos tu aporte mensual en patreon.com/tercos. Vas a tener acceso a la videoconferencia terca y el chat terco en Slack. Ayúdanos también con una reseña en Apple Podcasts. Jay Welby en Seattle dice: su información es oro para los emprendedores. Y Miguel en Guadalajara dice: estuve tan picado escuchándolos como si estuviera viendo una buena serie de Netflix. La música es de Pablo Calvi y su banda Demon Verlaine. Nuestro editor y productor multimedia es Mariano Graglia. Los tercos somos Fernando Franco, desde una ubicación no revelada en el desierto entre Estados Unidos y México, y quien te habla, Diego Graglia, desde la hamaca en el patio de su casa en Santa Cruz, California. Nos escuchamos en 2 semanas en el Valle de los Tercos. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com.